cuál es la mirada que están teniendo ustedes en este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo ven ustedes la necesidad de las demás personas? ¿O ustedes están pendientes solamente de lo que a ustedes les pasa, de lo que ustedes necesitan, de lo que ustedes sienten? ¿Qué pasa con el resto de las personas? Hay veces que nosotros también estamos en situaciones en las cuales hay cosas que no podemos resolver nosotros y se las llevamos a Dios, hablamos y oramos con Dios, nos preocupamos por orar los unos por los otros, como dice la palabra. Es importante que nosotros empecemos a vivir ahora de esta manera, ¿sí? Empecemos ya a tomar conciencia de qué importancia tiene que yo no solamente me ocupe de llevar mi situación delante del Señor, sino de llevarle a Dios la situación de todas las personas. Inclusive decirle, Señor, hay situaciones que yo no conozco, pero quiero que hoy venga tu luz, porque nosotros tenemos un llamado y es a ser luz donde hay tinieblas, ¿sí? Hacer sal para la tierra. Pero es el tiempo en el cual nosotros creemos que tenemos que solamente estar dependiendo de un milagro, de una respuesta, cuando los milagros se hacen a través de nuestra vida, chicos, a través de nuestra oración. Tiene que ver con mostrarle al mundo que es un tiempo donde, a pesar de todo lo que pueda pasar afuera, hay familias que están adorando y dando gracias a Dios, que se acuerdan de todos los beneficios que tiene vivir en el Espíritu de Dios, que nosotros ya lo conocemos, ya lo disfrutamos y sabemos que no importa el problema, no importa cualquier cosa que pase, porque Dios está para nosotros y Dios siempre soluciona las cosas sin que nosotros tengamos que preocuparnos demasiado. Él se enfoca en la vida de cada uno de sus hijos como fue siempre, pero nuestra mirada tiene que ser esa. La mirada de Jesús, ¿cuál era la mirada de Jesús? Siempre puesta en el Padre. Cualquier cosa, sabiendo que todos sus amigos lo iban a traicionar, sabiendo que todas las personas que estaban alrededor de él era para sacarle algún beneficio y después lo dejaban tirado. ¿Se acuerdan cuál era la vida de él? ¿Se acuerdan cómo pasó? ¿Se acuerdan puntualmente que, a pesar de que toda la gente que estaba ahí estaba pendiente de cada cosa que hacía para criticarlo? Cada vez que Jesús hablaba en el templo, aparecían personas a su alrededor que encima eran todas personas que creían en Dios y estaban buscando el error, estaban esperando para criticarlo. ¿Y cuál era la mirada que él tenía ante esa situación? ¿Sí? A ustedes a veces no les pasa que les da vergüenza hablar de Jesús, hablar de Dios por lo que van a decir los demás. A veces nos pasa y nos olvidamos que Jesús se hizo hombre para enseñarnos todas esas cosas. Cuando nosotros tenemos la obligación, pero no porque nadie nos obliga, sino porque es nuestra función, tenemos la obligación de bendecir, orar, acercarnos a Dios y nos dejamos estar, nos olvidamos de los principios que tiene la promesa de Dios sobre nuestra vida. Fíjense qué pasa, que empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentirnos tristes, depresivos, empezamos a pelearnos con todo el mundo, porque no dejamos que sea Dios el que nos esté gobernando, ni dejamos que sea Dios el que esté controlando una situación. Acuérdense que muchas veces nosotros queremos resolver las cosas por nuestra cuenta. Y les pregunto, ¿acaso Dios no nos bendice, nos hace todo mucho más perfecto de lo que nosotros podemos llegar a pensar o llegar a hacer? Siempre Dios va a hacer las cosas de la mejor manera y nosotros somos los que tenemos que estar acordándonos de llevar delante de Él todas las cosas, acordarnos de que si pedimos vamos a recibir. Jesús le dijo a los discípulos: el que permanezca en mí, yo permanezca en él, que pida lo que quiera y eso va a ser hecho. ¿Qué significa permanecer en Jesús? El apóstol Juan, en una de sus cartas, en la segunda, dijo: el que permanece en Jesús tiene que andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Andamos nosotros como Jesús? ¿Tenemos esa mirada ante las situaciones? ¿Se acuerdan de Jesús pidiéndole al Padre que pase de él todo lo que estaba sucediendo, todo lo malo? Le decía: Padre, que pase de mí esta copa, no quiero sufrir esto, no quiero padecer esto.
Nosotros llegamos hasta esa parte y después empezamos a quejarnos, nos enojamos, peleamos con todo el mundo. Sin embargo, en ese momento clave, lo que hizo Jesús, ¿saben qué fue? Fue decirle, bueno, está bien, pero que se haga tu voluntad. Porque él entendía que la voluntad de Dios es lo que va no solamente a cumplir un propósito, sino después a llevarnos a un nivel mucho más alto. Padeció, pasó todo lo que tenía que pasar, colgado en la cruz, a punto de morir. Jesús dice, consumado es. Ya se cumplió la voluntad del Padre, significa eso. Ya se cumplió todo lo que Dios dijo, ya se cumplieron todas las profecías, mi propósito está cumplido, eso significa consumado es. Una vez que Jesús declara que estaba todo consumado, ¿saben qué pasó? 3 días de reposo y resucita con gloria y poder y se sienta a la derecha del Padre. Hasta el día de hoy nosotros seguimos recibiendo todos los beneficios de ese sacrificio. Se hizo una sola vez. ¿Cuántas veces nosotros no nos enfocamos en que las cosas que pasamos pasen una sola vez para que se cumpla un propósito y para que no solamente nosotros recibamos bendición, sino que a través de nuestra vida Dios pueda bendecir a los demás? Quiero que ahí donde estás pienses realmente si sentís que tu vida va a bendecir a los demás, que lo que vos podés llegar a estar pasando va a bendecir a los demás, porque es un propósito de Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás y concéntrate, porque Dios te quiere hablar en esta tarde. Ahí donde estás, quiero que recibas de parte de Dios cuál es el propósito que tenés. Quiero que recibas de parte de Dios qué quiere decirle a tu corazón. Eso que tanto te cuesta, eso que tanto necesitas y que pensabas que no iba a pasar, que nadie te estaba escuchando. Sí, Dios te escucha todos los días, Dios conoce todo lo que pasa y Él está esperando a que vos dejes que Él esté gobernando todas las situaciones. Él tiene el control, es el rey, puede hacer lo que quiera cuando quiere. Lo que Él necesita es de tu voluntad para que vos seas el canal, vos cumplas el propósito para el cual Él te preparó. Y como dice la palabra, vas a bendecir, vas a ser bendecido y a través tuyo tu familia es bendecida. La palabra habla de personas bendecidas que bendicen a su casa. Tú y tu casa serán salvos por tu salvación, por tu servicio, por tu dedicación a Dios. Generaciones se salvan a través de tu vida. Con una sola acción, ¿cuánto puede valer un sacrificio para Dios? Lo que nosotros dejamos para alcanzar su reino. Sí, tenemos errores, sí, nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando, pero Dios nos va a seguir levantando. Dios va a seguir prosperando en nuestra vida, va a seguir prosperando en nuestra familia y como dice la palabra, la gloria postrera, lo que viene después va a ser mejor que lo que estuvo antes. La gloria postrera será mejor que la primera, dijo el Señor. Pero quiero que en este tiempo le digas a Dios que querés tener la mirada de Cristo, que es un tiempo en el cual vos querés aprender a ver las cosas desde la óptica de Jesús, que realmente nosotros podamos entender lo que significa el amor del Padre. Yo no puedo entender qué significa el amor si yo no me acerco a Dios y no le pido que sea Él el que constantemente me esté gobernando. Yo no puedo pedirle a Dios que sea Él el que esté tomando el control de las situaciones si yo no permanezco constantemente confiando en que Él va a hacer la obra. No importa los errores que tengas, no importa las veces que te equivoques, porque Él conoce tu corazón y es Él el que te va a perfeccionar. Hay promesa para nosotros, Isaías 41, chicos. Nosotros vamos a ser sostenidos porque Él nos eligió y Él lo promete de esa manera. Yo te elegí, yo te sostendré, dice el Señor. ¿Cuál es el propósito que tenemos si no es amar al prójimo como a nosotros mismos, amando primeramente a Dios? Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios, manifestar el perdón. Cuando nosotros hablamos de perdón, no tenemos que entender al perdón como dejar que nos jueguen, dejar que nos hagan cosas. Perdonar es a pesar de todo lo que haces, a pesar de todo lo que generás negativo. Yo te perdono y cuando vos necesites yo te voy a ayudar. Pero no significa dejar que te hagan cosas como muchos dicen. No, perdonar tiene que ver como hacía Jesús. A Jesús le hicieron de todo.
pero puso un límite y dijo, está la oportunidad, se cumple el propósito y sigo perdonándote. Cuando necesitas, pedís, vas a recibir de mí, pero tenés que permanecer en mí y mis palabras tienen que permanecer en vos. Puso una condición. Jesús pone como condición, vivan de acuerdo a lo que yo les enseñé, vivan de acuerdo a una vida de bendición y de promesas que está preparada para ustedes. Es lo importante que tenemos que entender. ¿Cuál es la mirada de Jesús? Quiero que empieces a pensar en tu corazón cuál es la mirada que tiene Jesús. ¿Sentís que no podés alcanzar esa mirada? ¿Sentís que no podés vivir de esa manera? ¿O sentís realmente que cuando Dios te gobierna, no importa lo que vos sientas, sino que importa hasta dónde va a llevarte Él? Yo quiero pedirte en esta tarde que me acompañes en esta oración. Quiero pedirte en esta tarde que le des tu corazón a Él. Vamos a orar por las familias, vamos a orar por las situaciones que parece que no están controladas. Vamos a orar por esas emociones que tenés que tanto te lastiman. Vamos a orar en este tiempo por esas personas que están en desesperación, por esas personas que están realmente sufriendo y pasándola mal, que parece que nadie escucha, parece que nadie responde, pero es nuestro corazón el que Dios preparó para que estemos ahí. Muchas veces no hay que hacer nada sino escuchar a una persona, estar poniendo el hombro cuando alguien llora. Y en este tiempo de encierro en el cual no podemos ver a las personas, no podemos acercarnos, es un tiempo en el cual debemos acceder al trono de Dios para ver cómo Él manifiesta su gloria, cómo a través de la oración de los hijos, respuesta del Padre llega a personas que jamás dijeron, yo le voy a pedir algo, yo voy a confiar en Dios. Y ahí es donde Dios se va a manifestar en ellos, donde ellos se van a acercar a Dios, se van a poner a cuentas por mi oración, por mi entrega. Y al mismo tiempo mi familia va a ser levantada porque se cumple la palabra de Dios. Dios va a salvarte, Dios va a salvar tu familia, te va a restaurar y quiero que lo creas. Porque no tiene que ver con algo que yo te estoy diciendo, sino tiene que ver algo que Jesús te prometió. Algo que Dios promete desde que empezaron los tiempos y se viene cumpliendo. Hay testimonios de personas a lo largo de los siglos, algunos quedaron registrados en la Biblia y al día de hoy se sigue cumpliendo, la palabra está viva. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo preparar el corazón. Nosotros venimos hablando de un corazón preparado, de un corazón que se rinde delante de Dios, de cuál es el tesoro que está en nuestro corazón. Y no tiene que ver con algún don que yo tenga, no tiene que ver con mi inteligencia, no tiene que ver con mi perfección, no, tiene que ver con el espíritu que me gobierna, el que me moldea. Pero yo no voy a ser moldeado si hago las cosas a mi manera. Yo no voy a llegar al trono de Dios si no es por Jesús. Hay un solo camino. Ponerse a cuentas con Dios tiene que ver con Jesús. Jesús hizo todo para que yo pueda acceder al trono de Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y mi santidad depende de Jesús. Porque yo le creo. No tiene que ver con que yo no me equivoque. Mi santidad no tiene que ver con mis errores. Si alguien se pone a hablar de mí, va a decir miles de cosas que son verdad de todos mis errores. Y me va a decir, vos no podés enseñar, vos no podés hablar de Dios. Y yo le digo, yo sí puedo hablar de Dios porque alguien pagó por mis culpas. Yo sí puedo acercarme a Dios porque Jesús se encargó de todo. Yo sí puedo bendecir a las personas porque el Espíritu de Dios me encomendó a mí que yo ore, interceda y ame. Y el amor que va no es el mío, es el amor de Dios a través de mi vida. Pero yo quiero que en este momento nos dediquemos a orar juntos por esto, que en este momento nosotros le pidamos a Dios por corazones preparados que atesoren la palabra.